La porción de la Biblia llamada Nuevo Testamento contiene 27 libros, 4 evangelios que hablan sobre la vida de Jesús, 21 cartas de los apóstoles para explicar cómo funciona la vida del cristiano, un libro de historia y uno de profecías. Pero todos estos libros, estos 27, tratan con la realidad central acerca de el Cristo que murió y resucitó de entre los muertos. Es algo extraordinario, grande, porque vive y reina para siempre. Y porque Él vive es que hay un pueblo que tiene fe en Él y que vivirá para siempre. Todo se trata de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, que vino a salvarnos por su obra y con su gracia. Echemos una vista, mis queridos hermanos, aquí a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, donde podemos ver cómo Jesús actuó y lo que Jesús dijo a sus discípulos. Pero también nos dice algo muy extraordinario, que nunca antes habían visto. Repentinamente ellos vieron que de pronto, al estar reunidos, se les presentó, se les apareció Jesucristo mismo, allí vivo, que podían verlo y palparlo. De esto se trata el cristianismo. Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, y en vano ha sido todo lo que hemos dicho y predicado. ¿Se puede usted imaginar esa impresión de esos discípulos? ¿Puede usted ponerse en ese lugar y de pronto haber visto al Cristo muerto con todas las dudas que ellos tenían en su mente y de pronto verlo allí vivo ante ellos con sus propios ojos? Tremendo momento. En primer lugar, mis queridos hermanos y amigos, notamos que hay 3 maneras en que Cristo trata con sus discípulos. 3 enseñanzas que yo creo que se aplican a nosotros hoy de igual manera. Jamás en la historia hubo un profeta que había resucitado o que él mismo se había resucitado. Jamás ningún profeta dijo que él era el Hijo de Dios. Jamás, nunca. Y el otro aspecto es que es muy interesante cómo se verificaba las enseñanzas que él mismo había dado, había dicho acerca de su muerte y de su resurrección. Miren, hermanos, esto produjo un cambio extraordinario en la vida de estos hombres, que de estar escondidos, de estar temerosos, salieron a dar sus vidas por aquel que había resucitado. Y notamos 3 cosas que quiero ver dentro de este punto, quiero mostrarles, y es que las puertas estaban cerradas. Lo segundo es que los discípulos estaban asustados. Y lo tercero es que Jesús viene a ellos y se encuentra en medio de ellos. Primero veamos que las puertas estaban cerradas. Él no tuvo que tocar las puertas, ni llamó desde afuera, ni forzó con su poder las puertas, sino que simplemente allí se presentó. Miren conmigo el versículo 20, qué hermoso dice. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Yo espero que en esta mañana puedas ver al Señor de una manera especial. Aunque no en esa forma de los discípulos, pero a través de la fe puedas ver a Cristo y experimentar su poder y su gloria. Lucas, que era médico, le interesaba mucho el aspecto biológico. Él dice lo siguiente en el versículo 39 de Lucas 24, él dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Es decir, aquí estoy para que comprueben. Qué bueno que fue así, ¿verdad? A mí me ayuda esto. A mí me ayuda a saber que estos hombres que no eran fáciles de convencer, vieron y creyeron y palparon. Ahora, sé que Tomás se llevó toda la fama de ser el discípulo que, bueno, no estaba con ellos, pero la fama de ser el que no creían, ¿no? Pero créanme, hermanos, no fue él el único que necesitaba ver para creer.
o tocar al Señor. Ustedes recuerdan muy bien, la misma palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible, ¿qué? Se lo saben, qué bueno. Sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le gusta que tengamos fe. Ellos tenían fe, pero había una situación especial. Y hablar de algo que nunca jamás se había visto. El profeta, el maestro de ellos, muerto y resucitado. Esto es algo extraordinario. Miren que hay religiones en el mundo y fundadores, pero todos esos fundadores están allí en sus tumbas. Ninguno de ellos reclamó haber resucitado de entre los muertos. Solamente Jesucristo. Bueno, ninguno de los discípulos creía. El problema no era de Tomás solo, ¿verdad? Era una incredulidad de ellos. Y ya les dije, me ayuda a ver esta situación. Miren conmigo en Marcos 16, 14, como dice la palabra de Dios, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, ustedes saben que un espíritu no tiene carne y hueso, ¿no? Y estaban viendo a Jesús allí de carne y hueso. Es decir, era Él. Claro, en una dimensión que no conocían, diferente, en un cuerpo glorificado. Pero fue cuando ellos, dice la palabra, se regocijaron. Hubo regocijo. Señores, yo sé que este es un día especial del año, pero déjenme decirle, cada domingo es un día donde los cristianos se reúnen en las iglesias para regocijarse, para recordar la victoria de Cristo, para exaltar el nombre de Dios, para también el compañerismo, para también oír y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Pero allí estaba el Señor con un cuerpo diferente en calidad, es decir, inmarcesible. Era un cuerpo incorruptible, un cuerpo perfecto que usted y yo no conocemos en esa dimensión. Así que diríamos que ese fue el primer ejemplo, el primer ejemplar de lo que iba a ser o va a ser un cuerpo resucitado. Así que allí, hermanos, glorificados también. Entonces estaba el Señor allí en medio de ellos, aunque la puerta estaba cerrada. Él entró en medio de ellos. Lo que esto me dice a mí, hermanos, que el Señor puede llegar a donde nadie puede llegar, aun cuando las puertas de nuestros corazones están muy cerradas, cuando estamos muy escondidos, muy asustados, muy en nuestro mundo, el Señor puede llegar allí. ¿Cuántos podemos decirle amén a esto? Es decir, no hay ningún lugar donde usted pueda estar en el nivel de su vida, en sus problemas, en sus preocupaciones, ninguna profundidad de su alma que el Señor no pueda penetrar. Y esto es glorioso, esto es maravilloso. Así que la resurrección de Cristo lo coloca a Él en ese lugar único en toda la eternidad. Él es el Dios nuestro, el Dios con nosotros, es nuestro Salvador, es nuestro buen pastor. Y por supuesto, para que fuera sellado todo esto, debía mostrarse ese poder a través de la resurrección. O sea, que era importante históricamente esta verdad, esta realidad. No era solamente una linda historia, sino que era una realidad. Y nadie como Él. Entonces, en todo el universo, mis queridos hermanos. Él conoce entonces todos los misterios, todas las complejidades que puedan existir en nuestras vidas, todas estas cosas que aún nosotros no entendemos, es territorio familiar para el Señor. Las puertas pueden estar cerradas en un sentido, pero el Señor se presenta. El Señor se presenta. Eso es bueno. No tenemos que ni tan siquiera movernos a abrir la puerta. El Señor va a los suyos y allí Él consuela, fortalece y da su palabra y nos levanta. Y qué bueno, porque a veces estamos tan débiles que no vamos ni a abrir la puerta de la bendición. Estamos tan alejados, estamos tan enfriados, tan indiferentes, estamos tan en nuestro mundo. Pero el Señor es tan bueno que a través de su palabra Él viene y nos habla. Y como dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, lo segundo es que ellos tenían miedo, ¿no? Tenían miedo.
Y con razón, ¿no? Pero miren, en el versículo 19 dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Por supuesto, si al líder lo habían crucificado, ellos que eran los seguidores pensaban, bueno, a nosotros nos toca próximo, y estaban preocupados también por su vida. Pero bueno, el pastor vela por sus ovejas, y el pastor sabe cuando estamos en peligro, cuando estamos en aprieto. ¿No dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Estamos completos en el Señor Jesucristo, así que estamos bien, Él es el gran pastor. Pero miren, quiero señalarle específicamente el Salmo 23, versículo 4, donde cumple muy bien este propósito. Dice, aunque, ustedes se lo saben, lo pueden decir conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, continúa, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, el Señor está allí para levantarnos, fortalecernos. Nunca olvidaré a aquella hermana que muchos de ustedes conocieron, a la hermana Cosío Estela. Cuando ya ella perdió su mente, la última vez que la visité, no fue la última vez que la visité, pero bueno, la última vez que, es decir, vamos a decir, la primera vez que la visité es que ya había perdido la memoria. Interesante, repetía continuamente, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y yo veía a aquella ancianita agarrada de esa fe, de esa palabra del Señor, y me conmoví. Yo fui triste a verla y salí alentado con esas palabras, con esa gran realidad. Dios quiera que de verdad el Señor sea nuestro pastor, quien nos fortalece y nos alienta. Mis queridos hermanos, la gente vive en este mundo con muchos temores, ¿sí o no? Miren que la gente anda con temores de todos tipos, ¿no? Y claro que esto produce quejas, inquietudes, mucho estrés. La gente anda así. El Señor nos dijo, no os afanéis por el mañana, ni qué habéis de comer ni beber, no por nada, no debemos de afanarnos. Él nos dice que recordemos cómo Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros, el gran pastor, el gran Señor. Pero aquí nosotros nos llenamos de todo tipo de miedos y de temores por el mañana. La gente tiene miedo caerse del avión, la gente tiene miedo hundirse en un crucero, la gente tiene miedo de perder el trabajo, de perder la salud, la gente tiene miedo de morir, la gente tiene todo tipo de miedo. Pero el Señor nos alienta y nos fortalece. El Señor nos dice que no hay por qué temer, porque Él está vivo y vive en nosotros. Y el Señor es nuestro gran pastor. Nada nos faltará. El temor es común, muy común entre los seres humanos. Y una de las cosas que muchos no están muy conscientes, que están pasando por ansiedades y temores. Pero es real, es una situación real. Pero el Señor en efecto nos está diciendo, no temas, aquí estoy, en medio de nosotros. El Señor nos fortalece. Y el Señor nos está diciendo en efecto, no esperes que seas tan maduro espiritualmente, no esperes que llegues a ese nivel que tú quizás quisieras llegar para venir a confiar en mí. Mucha gente dice, no, pastor, yo no estoy listo para la iglesia, yo no estoy listo para esas cosas. No, ven a Cristo así como estás. Hay un himno que me viene a la mente, que es tal como soy, ¿verdad? Qué bonito himno, tal como soy. Ven a Cristo así, tal como eres, de pecador. El Señor es el que nos cambia, es el que nos transforma, como cambió las vidas de estos discípulos y estos apóstoles. Así que, hermanos, yo he experimentado estos temores y he venido delante del Señor. ¿Cuántas veces le he llamado al Señor en mis temores, en mis angustias? Y Él ha venido junto a mí con la promesa de Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo.
Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria al Señor, aleluya por eso. Así que no dice algunas veces, dice siempre, siempre, en todas las veces, hermanos, qué maravilla. Esto, quiero decir que esto no es cierto para los que no están en Cristo. Por esto la cruz llama a venir a Él, para que seamos de Cristo. Estas son promesas del Señor para sus hijos. Si usted no está en Cristo, ven a Cristo, ven en arrepentimiento, ven buscando su gracia, clamando al Señor por misericordia. Y si usted está en Cristo, acércase, venga también en arrepentimiento, que esto es la manera en que nos renovamos. La cruz de Cristo es efectiva, es poderosa, nos cambia, nos transforma, como cambió las vidas de aquellos hombres, aquellos discípulos. Así que las puertas estaban cerradas, tenían miedo, pero también en tercer lugar Jesús viene a ellos y se encuentra en medio de ellos. Como nos dice el versículo de nuevo en Juan 20:19, al final dice, vino Jesús y puesto en medio, estaba en medio de ellos. Es decir, no vino a llamarlo desde la distancia, no es una deidad lejana, no es un Dios impersonal, es muy, muy personal, tan personal que Él quiere que tú y Él tengan compañerismo. Es decir, el Señor murió, sí, por mucho, pero murió por ti. El Señor ama mucho, pero te ama a ti. El Señor llama a mucho, pero te llama a ti. El Señor promete a mucho, pero te promete a ti. Es muy personal. Y no pidió permiso tampoco para entrar allí y colocarse allí. El Señor vino y se presentó en medio de ellos. Qué bueno saber que el Señor se nos presenta y viene a nuestras vidas cuando lo necesitamos. Así que, hermanos, confiemos. Hemos visto en primer lugar 3 maneras en que el Señor trató con los discípulos. Pero quiero en segundo lugar que notemos 3 regalos en lo que Cristo dijo. Vemos 3 regalos que Él nos da en sus palabras. Bueno, en su primera aparición a los 11 discípulos, Él le dice 3 cosas, que son los 3 regalos que queremos presentar y que realmente las necesitamos nosotros. Me refiero a estos 3 regalos, su paz, su poder y su propósito. Qué maravillosos regalos que nos da su paz, su poder y su propósito. Bueno, ¿qué es lo opuesto a la paz? Sabemos que es los conflictos, y miren que hay conflicto en el mundo, hay conflicto en todos lados. ¿Se enteraron de esa noticia terrible en esas iglesias? ¿Cuánta gente ha muerto con esas explosiones tipo terrorista en un día como hoy, en una mañana como hoy en Colombo? Qué triste, ¿verdad? El mundo está lleno de estas cosas, de estas tragedias que estamos viendo cada día. Hay conflictos, hay debilidad, hay todo tipo de problemas, falta de propósito en todos los lugares. ¿Y cuántas vidas arruinadas, cuántas familias, cuántos matrimonios arruinados? Porque estos 3 regalos no están allí, de los cuales queremos hablar. Entonces, la resurrección de Cristo no era para dejar las vidas en ruina. Como hay un himno o un canto en inglés cristiano que dice que el Señor no nos enseñó a nadar para que nos ahogásemos. Es decir, el Señor nos da para que nosotros podamos tener la fuerza y andar por los valles de este mundo y salir victorioso ante las tentaciones, ante el pecado, ante la maldad, y podamos pasar con la paz, con el poder del Señor y con una vida con propósito. Bueno, ¿cómo entonces nos da estos regalos? Bueno, primero dijimos que su paz, ¿verdad? Nos da su paz, y esto lo logró por la obra de la cruz del Calvario, por lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué dijo en el versículo 20? Paz a vosotros. Palabras del Señor. Paz a vosotros. Bueno, hay un versículo que no lo tenemos acá hoy, pero que lo decimos mucho acá en nuestra iglesia, que es cuando Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, ¿no? No como el mundo la da, yo os la doy.
El Señor da la paz. Y lo dijo 2 veces, ¿no? En este contexto que estamos leyendo. Lo repitió también en el próximo versículo. Pero antes que Jesús dijere o hablase del poder y del propósito, lo primero que dice es acerca de la paz. Muy importante esto, muy importante que tengamos la paz de Dios y con Dios y de Dios. Miren, Colosenses 3:15 conmigo, dice, y la paz de Dios, ¿qué dice? Gobierne. Es importante esto que estamos hablando, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Es decir, el orden aquí es muy importante. La paz que Jesús da es la que debe guiar cada acción, cada obra con propósito. ¿Y cuán importante es esto, hermano? Es importantísimo porque usted no podrá nunca iniciar la paz de Cristo por las obras. No importa lo que usted haga, eso no es lo que produce esto primero, que es la paz de Cristo. Mucha gente hace todas estas cosas y no tienen paz en su corazón. Necesitamos la paz de Cristo, ¿no? Esto no es cuestión de una decisión mental, psicológica, porque esto es lo que tratan de hacer con la psicología moderna de hoy, que la gente sienta paz a través de un proceso de pensamiento, algo psicológico. Pero ¿qué pasa cuando vienen las circunstancias? Todo eso se derrumba. Pero la paz de Cristo es para que la tengamos en toda circunstancia, porque Él no solamente dijo, mi paz os doy, Él dijo, mi paz os dejo. Es para que esté con nosotros permanentemente la paz de Cristo. Cuando un cristiano no tiene paz en su corazón es porque está viviendo en la carne, está pensando en la carne, está actuando carnalmente, porque su mirada está en las cosas del mundo y entonces se derrumba, se afecta esa paz que el Señor os da. Pero cuando estamos a bien con el Señor, cuando nos arrepentimos, cuando venimos a los pies de Cristo, hay paz en el corazón y hay paz en todas las cosas y en todos los momentos. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que Él es, Cristo mismo, es quien inicia la paz en nuestros corazones. El Señor la da. Efesios 2, 14 al 18. Siempre queremos poner la palabra, ¿no? Exaltar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios 2, 14 al 18 dice, porque Él es, ¿qué cosa? Nuestra paz. Mi amigo, mi hermano que estás aquí, ¿es Cristo la paz de tu corazón? ¿Verdaderamente tienes paz en tu corazón? Dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios. Fíjense qué poderoso es esa obra de la cruz que produce paz en el corazón de los creyentes. Así que el Señor llega, se presenta ahí en medio de los discípulos. Lo primero que le dice el Señor es paz a vosotros. Ahí le está dando la paz en el corazón de ellos. Podemos volver al versículo 20. Dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos ¿qué pasó con ellos? Se regocijaron viendo al Señor, ya con la paz del Señor, se regocijaron. Mucha gente no se regocijan, no tienen gozo porque no hay paz del Señor. Están enfocados en las cosas del mundo. Dice, entonces vemos que tuvieron paz. Y les estaba diciendo, ya Dios no está airado con ustedes. Mucha gente ven a Dios como que Dios está bravo con ellos. El cristiano que ha venido a los pies de Cristo, que ha venido a la cruz de Cristo, que sus pecados han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo, no puede pensar que Dios está bravo con ellos todo el tiempo. Quítense eso de la mente, hermanos. Nosotros nos podemos, esta es la posición que tenemos en Cristo. Hay 2 grandes verdades en la Escritura. Una en cuanto a la posición y el otro es la práctica. Nuestra posición en Cristo, si estamos en Cristo, estamos lavados por la sangre de Cristo. No hay pecados ya delante del Señor, si no Él no nos acepta. Es a través de la pureza de Cristo. Ahora, en cuanto a la práctica, tenemos que tratar de igualar la posición. Y muchas veces fallamos, muchas veces desobedecemos, andamos en caminos que no debemos. Pero ahí es donde tenemos que continuamente renovarnos, arrepentirnos. Y el Señor nos ayuda y nos levanta y nos fortalece en esa libertad que Él nos da en Cristo. Entonces, hermanos, la ira de Dios es solamente contra el pecador no arrepentido. Hay una enemistad tremenda entre Dios y todo aquel que es nacido de mujer.
que no ha venido a la cruz del Calvario. Sí, hay una enemistad para ellos. Y sí, habrá condenación eterna para ellos. Sí, habrá un infierno horrendo para esa gente. Esa es la gran verdad de las Escrituras. Y esto es por la razón por qué predicamos el Evangelio. Para que las almas vengan a Cristo, se arrepientan y tengan vida nueva y gocen de esa vida abundante y tengan la seguridad y el gozo de la vida eterna. El Señor nos da su palabra para que confiemos en ella. Así que, hermanos, muy claramente vemos aquí que el Evangelio de Jesucristo no es para que tengamos luto cada viernes de cada año, como si Cristo muriera de nuevo. Esto no es bíblico. Cristo es un Cristo vivo, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Sí, recordamos su muerte. La recordamos también cada vez que nos reunimos a hacer la cena del Señor. La recordamos cada vez que oramos. Recordamos también su victoria y su resurrección. Pero miren, quiero decírselo bíblicamente en cuanto a que la muerte de Cristo solamente fue una vez. Cristo no muere todos los años, como algunos dicen. Dice 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces dice aquí? Una sola vez por los pecados. Vamos a Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. Hebreos 9:25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, no muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Dice Romanos 6:10, dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. It's done, complete. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él dijo en griego, tetelestai, que quiere decir consumado es. It is finished, done. Es completa. No podemos añadirle nada, ni quitarle nada a la obra de Cristo. Bueno, lo segundo es que la paz de Cristo es relacional. Y dentro de esto hay 5 relaciones donde el Cristo crucificado y resucitado, por supuesto, trae paz a tu vida. La paz entre nosotros y Él. Él trae paz. Cuando Él dijo paz a vosotros, está hablando de la paz con Él, entre nosotros y Él. Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Cristo juzgará al mundo. Y Él es el que dice, paz a vosotros. O sea, no se presenta como el juez, sino como el amigo. Y dice, paz a vosotros. Qué hermoso, qué bonito. Y dice también la palabra, habla de la paz entre nosotros y Dios. Es paz para con Dios y claro, paz para con los demás también, ¿no? Pero es una paz con Dios. Dios no está airado con nosotros porque hace las paces a través de la obra, maravillosa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la tercera cosa es la paz entre los hermanos en Cristo. Pudiéramos predicar un sermón completo sobre esto, ¿no? Pues tema muy importante y muy práctico. Pero sí, lo que quiero decir es que no hay hostilidad vertical, estamos a bien con Dios, pero tampoco debe haberla horizontalmente en la relación con los demás hermanos. Es decir, no hay o no debe haber racismo, etnocentrismo, clasismo, el sexismo. Miren cómo dice Gálatas 3:28. No hay ni judíos ni griegos, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo. Esto no está diciendo que no hay mujer ni hombre, claro que sí. No está diciendo que en aquel tiempo no habían algunos que eran dueños de esclavos, sí lo habían, pero está hablando de que en Cristo somos uno, no hay divisiones, no hay pleitos, no hay guerra entre nosotros. La guerra nuestra es contra el mal, contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás, pero no entre hermanos. En Gálatas 3:28 dice, no hay ni judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, ni varón ni mujer. Todos somos uno. Así que no es aceptable, queridos hermanos y amigos, no es aceptable que hermanos en Cristo estén con barreras entre ellos, que haya pleito, o que haya contiendas, o que haya resentimiento. Esto hay que arrancarlo radicalmente. No es posible. Esto va en contra de esa paz que Cristo dijo, paz os dejo. Y lo que hay que hacer es arrepentirse de esto,
o perdonar al hermano si hay que perdonarlo. Y tenga cuidado, querido hermano, ahora le hablo a la iglesia, a los que son creyentes, tenga cuidado que usted no contribuya a que esta paz no exista entre hermanos. Tenga usted cuidado de eso. Es muy importante esto porque la Biblia dice hasta cuando vamos a dar la ofrenda, si nos acordamos que un hermano tiene algo contra uno, ni tan siquiera yo contra el hermano, que sería más fácil darme cuenta, si el hermano contra mí, bueno, pues entonces no debo ni tan siquiera dar la ofrenda. Dios no la quiere, Dios no la quiere, porque tenemos que tener comunión unos con otros, tenemos que amarnos unos a otros, sería una hipocresía, Dios no la quiere. Él dice, deja tu ofrenda allí, ve y reconcíliate con tu hermano primero. Así dice el Señor. Y eso es lo que hay que hacer, estar bien entre los hermanos. El Señor Jesucristo dijo en una de las bienaventuranzas, ¿cuántos conocemos las bienaventuranzas? Miren que hay muchas bienaventuranzas y qué importantes son las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza quiere decir felices, ¿no? Gozosos. Bueno, hay una bienaventuranza tremenda. Dice el Señor, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados, felices, bendecidos serán los que buscan tener paz con los demás. Los pacificadores, seamos más bien instrumentos como pacificadores. Ahora, esto no quiere decir tampoco que tengamos paz a expensa de la misma verdad de Cristo. ¿Verdad? Hay gente que por estar a bien con el mundo o con los enemigos, pues niegan su propia fe o las enseñanzas bíblicas o la verdad bíblica. En ese sentido, más bien Cristo dijo que no traía paz sino espada. ¿Recuerdan ese pasaje? Uno lo lee de pronto y si no lee el contexto, ¿qué está diciendo? Dice, no he venido a traer paz sino espada, se refería a esto, ¿no? Así que no lo confundamos, ¿no? Pero sí, hermanos, exaltamos y creemos en la verdad de Dios. Cuarto, la paz entre nosotros y nuestras propias almas. Es importante decirlo, ¿no? Porque también la psicología moderna le dice a la gente que a veces lo que usted necesita es perdonarse a usted mismo. Imagínense ustedes, hermano, qué mentira, qué falsedad tan grande. En ninguna parte de la Biblia enseña que el hombre tiene la habilidad, la capacidad de perdonarse a sí mismo. Si usted ha faltado a alguien, si usted ha pecado contra alguien, usted ha pecado también contra Dios. Y tener el perdón de Dios es la base de todo esto. Y yo lo quiero demostrar bíblicamente, como cuando el Señor nos perdona con su sangre, también nos limpia la conciencia. Lo que pasa es que mucha gente tiene problemas con la conciencia o porque no se han arrepentido porque hay algún otro pecado escondido. Hay que tener cuidado con esto para que digamos la verdad bíblica. Lo que encontramos mucho en la Biblia es que Dios limpia, perdona y limpia la conciencia. Quiero mostrárselo bíblicamente. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nos limpia la conciencia y el propósito de limpiar la conciencia es para que seamos útiles y podamos servir a Dios. Así que hay una limpieza maravillosa por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas andan por allí creyentes bajo la miseria de una conciencia culpable porque no entienden esta verdad? La conciencia no entiende estas cosas, pero nosotros sí, y podemos nosotros creer y confiar en la obra de Cristo. Y es cierto que nosotros no podemos limpiar a nosotros mismos, pero Cristo nos limpia, el Señor nos limpia. Hay que confiar en la obra de la cruz. Y número 5, la paz con el mundo, y quiero aclarar en qué sentido. No es amor al mundo ni las cosas del mundo, no lo confundamos, pero el Señor vino a traer paz al mundo. Y los cristianos predican la paz en este mundo. Imagínense si no estuviéramos aquí, la iglesia de Cristo, si el Espíritu Santo no estaría aquí en este mundo, si no estuviéramos predicando la paz de Cristo, ¿qué quedaría aquí? ¿Se puede imaginar por un momento si se va toda la iglesia en un rapto ahora mismo y se va todo el Espíritu Santo? ¿Qué queda aquí, hermanos? Esto sería un infierno. Se los digo porque la única cosa, dice la Biblia, que toda buena dádiva
¿Viene de dónde? De lo alto del Señor. Y está haciendo su obra, pero en medio de muchas tinieblas. Entonces sabemos que en el mundo realmente no hay paz. No hay paz. El mundo habla de paz, pero lo que vemos es muchas guerras y rumores de guerras y todas estas cosas, ¿no? En Isaías 9:7 nos habla de la idea que estamos tratando de presentar, de que Cristo es la única paz para el mundo, ¿no? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolos y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, refiriéndose a la profecía de Jesucristo. Así que esta paz obviamente es para el pueblo de Dios, obviamente, ¿no? Perpetuamente para el pueblo de Dios. Comienza en el corazón del hombre. La paz no la va a dar el mundo ni las Naciones Unidas. Miren que se reúnen a hablar de paz. Miren que llevan años en eso, y invirtiendo millones en eso, y seguimos con los mismos problemas como el que vimos esta mañana. El mundo está inquieto. Miren lo que está pasando en Venezuela, miren lo que está pasando en Nicaragua, miren lo que está pasando en tantos países. Es tremendo. No hay paz, la gente buscando paz por todos lados, pero no la encuentran porque la paz solamente la hallamos en Cristo, el que dijo, mi paz os doy. Y no solamente la da, sino que la deja. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Así que confiemos en el Cristo resucitado. También nos da su poder. Dijimos de la paz, bastante hablamos de la paz, ¿verdad? Bueno, más rapidito quiero ser, pero nos da su poder. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dio y les dijo recibir el Espíritu Santo. Quiero decirles que no hay cristiano. No existe cristiano, verdadero cristiano. Y ahora hoy en día hay que decir la palabra verdadero, ¿no? No existe el verdadero cristiano sin poder de Dios. El verdadero cristiano tiene poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, dijo el Señor. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder para obedecer al Señor, poder para vencer las tentaciones, poder para cumplir la gran comisión. Y esto está en ese contexto, quiero decirles, sobre todo, en el contexto de, como dice aquí, me seréis testigos. Por no ser testigos, muchos han perdido ese poder del Señor. Muy importante que lo tengamos en mente. Bueno, volviendo a Juan 20, pero el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ustedes dirán, bueno, pastor, pero fue más adelante, usted acabó de leer en Hechos 8, más adelante, que ocurrió esto del día del Pentecostés. Y acá están ya recibiendo el Espíritu Santo. Bueno, ha habido mucha controversia en esto, pero yo no veo ningún problema. Simplemente veo que Jesús le da una promesa primicia, vamos a decir, de esa efusión abundante que vendría en 40 días. Recuerden que después de esos 40 días fue cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés y el Señor después ascendió al cielo. Entonces, dice el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Se da cuenta que no solamente recibir, sino también para dar. Tenemos una misión que cumplir. Bueno, nos da un propósito para este mundo y quiero terminar con esto de manera breve, ¿no? Dijimos que nos da su paz, nos da su poder, pero también nos da propósito. Y es muy importante que entendamos cuál es nuestra identidad, por qué estamos y para qué estamos. Cuando estamos en Cristo no tenemos problema con eso. Ahora, cuando perdemos esto, nos paralizamos. Cuando estamos enfocados en el mundo, nos paralizamos. En Juan 20:23 dice, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Ahora, miren, esto está en el contexto de la obra de la iglesia. Algunos dicen, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo que yo le perdono los pecados a alguien, entonces se son perdonados? Si no, nunca van a ser perdonados. Bueno, lo que está hablando es muy sencillo en términos de esta misión de la iglesia.
Mi pregunta en esta mañana, ahora, en este punto es, ¿usted ora por la iglesia, por la salvación de las almas? ¿Usted está involucrado fielmente en dar para que la obra de Dios se expande y llegue a todo lugar? ¿Usted se involucra en compartir el evangelio con su amigo, con su vecino, con alguien de eso que está aquí adentro? Porque cuando la gloria de Dios está en uno, cuando Cristo vive en uno, esto sale del corazón hacia afuera. No lo podemos ocultar. Entonces, lo que está hablando aquí sencillamente es que si predicamos acerca de Cristo, su palabra, y la gente recibe la palabra con arrepentimiento, pues entonces sus pecados serán, como dice aquí este versículo, remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Estos son los que rechazan, los que no reciben, los que no vienen a Cristo en arrepentimiento. Así que, hermanos, si usted quiere comenzar a ver el poder de Dios en su vida, comience a relacionarse con la iglesia, con la obra de Cristo. Ahora, hoy Cristo, el Cristo resucitado nos llama, según el lugar donde estamos. No importa en ese lugar cerrado de nuestra vida privada, Él entra y se presenta y nos llama a nosotros, a que vengamos a Él, a que vengamos en arrepentimiento, a que vengamos buscando renovación en nuestra vida espiritual, que vengamos a Él para servirle, para amarle, para entregar nuestra vida. Hay vida abundante en Cristo, definitivamente. El mejor lugar a donde podemos venir, créanme, es allí a los pies de Cristo. Y cuando venimos allí ante el Calvario, no hay ni grande ni chiquito. No importa el nivel y el lugar, estamos parejos allí, delante del Señor, pecadores necesitados de la misericordia de Dios. El Señor te llama en esta mañana. Y quiero hacer esta invitación. Primeramente, si no has conocido a Cristo de una manera personal, si no estás seguro de la vida eterna, si no tienes ese gozo y esa seguridad, quiero decirte que vengas al Señor reconociendo en esta mañana que eres pecador, que necesitas la salvación de Cristo, que necesitas que Cristo te limpie de todo pecado. Y en esta mañana venga Cristo diciendo, Señor, te necesito, sálvame. Vengo a ti para que tú me cambies a mí. No pienses venir a Él cambiado por tu propia fuerza. Deja que el Señor te cambie. Venga Cristo. Alguien que está en esta mañana aquí quiere decirle así al Señor y levantar su mano y decirle al Señor, Señor, salva mi vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bueno, buscamos venir a Cristo a la cruz del Calvario en el lugar donde estamos. Nos acercamos al Señor, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tanto no salvo como salvo, cuando venimos a la cruz de Cristo somos transformados. Así que el Señor siempre nos transforma. El que ya es salvo está asegurado. Pero también hay muchos escalones por el cual cruzar, mucho por el cual aprender. Tenemos una vida por delante que lo que tiene que ser con propósito del Señor. Aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, aprendemos allí que tenemos a un gran pastor que nos ama, que nos guía, que no nos abandona, que no estaremos solos, que estará siempre con nosotros, ¿verdad? No temamos, confiemos en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor porque Cristo resucitó y porque Él vive, nosotros viviremos. Amén.